Hola, ¿cómo les va? Tengan una buena jornada y sean ustedes bienvenidos a una nueva entrega de Derecho Societario en nuestra asignatura Derecho Comercial 2 o Derecho Privado 3. En esta ocasión vamos a estudiar lo atinente al tipo sociedad de responsabilidad limitada. Como su nombre lo indica, ustedes estarán relacionando esto con la responsabilidad de los socios por las obligaciones sociales. Y si así lo hicieron, están en el sentido correcto, puesto que los socios en este tipo de sociedad, que también lo denominamos SRL, van a responder con el aporte en forma limitada, en principio, por las obligaciones sociales. Decimos también que mientras presentamos el tipo, que es un tipo mixto, porque ustedes verán que tiene disposiciones de los tipos personalistas que estudiábamos clase anterior, de las sociedades por parte de interés, colectiva, en comandita simple y de capital industria, y también sus disposiciones abrevan en las sociedades por acciones. Por eso decimos que es un tipo intermedio o es un tipo mixto. Como ustedes están viendo en pantalla, habremos de transitar por varios caminos que atañen a este tipo social en esta, la primera de dos entregas, de dos clases para analizar el tipo de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos entonces al primer punto que nos ocupará de esta sociedad, la denominación. ¿Cómo se llamará este nuevo tipo social? La particularidad es que la ley no permite razón social. Quiere esto decir que la nominación de uno, varios o todos los socios no habrá de ser indicativo. En consecuencia, en estos tipos de sociedades, en la SRL, vamos a utilizar el nombre de fantasía, aunque a veces coincida la denominación con el nombre de uno o de varios de sus socios, pero no es indicativo de la identidad de los socios. Es por ello que nuestra ley dice que no hay razón social y debe contener, luego del nombre de fantasía, del nombre de persona, de lugar, de animal, de cosa, en fin, su abreviatura. Y atención porque su abreviatura, las palabras sociedad de responsabilidad limitada, y atención, les decía, porque aquí hay una innovación. La ley permite las siglas. La sigla, es decir, la primera letra de las palabras sociedad de responsabilidad limitada, con mayúscula y con puntos, S.R.L, como le llamamos comúnmente la SRL. Es decir, que tenemos tres opciones para identificar el tipo. O la palabra completa, sociedad de responsabilidad limitada, o su abreviatura o su sigla SRL. Cualquier desliz o inobservancia o inaplicación de la denominación hará responsables ilimitada y solidariamente al gerente. Así habremos de llamar gerente al administrador y representante de la sociedad, porque pertenece al órgano de la gerencia. Aquí tiene nombre la administración y representación y se llama gerencia. Hay otra particularidad. Nuestra ley de sociedades prevé un número máximo de socios y nos dice que el número de socios en una sociedad de responsabilidad limitada no podrá exceder de 50. Les recuerdo que socios pueden ser tanto personas humanas como personas jurídicas. Y a partir de la reforma del año 2015, como hemos estudiado allá por el artículo 30, en la parte general, las sociedades por acciones también podrán participar en la sociedad de responsabilidad limitada. El rasgo característico de esta sociedad, como su nombre lo indica, es que los socios habrán de limitar su responsabilidad a la integración de las cuotas, es decir, de la porción de capital que suscriban. Y aquí les voy a decir de paso que el aporte del socio se habrá de materializar en lo que llamamos cuotas, aunque la palabra no es materializar, porque el capital se divide o se fracciona imaginariamente en cuotas. Y lo que hacen los socios es suscribir e integrar cuotas, pero no cuota parte, cuotas sociales, porque habremos de ver luego que el capital se divide en cuotas. Y a continuación explicamos qué es esto de las cuotas, porque ustedes nunca van a ver una cuota, como tampoco yo, porque no son materiales, no son como las acciones. Por eso la ley
utiliza el verbo divide y no representa, como lo estudiaremos en las sociedades por acciones, cuando veamos que el capital allá en las por acciones se representa en acciones, porque las acciones pueden estar materializadas. Las cuotas no se materializan y ustedes sabrán que la cuota es una división, es una fracción y por ende indivisible en lo que respecta al capital social. Como todos sabemos, el capital a su vez está conformado por la suma de los aportes de los socios. Las cuotas sociales entonces tendrán igual valor. No se puede establecer todavía, nuestra ley no lo permite, la categorización o las distintas clases de cuotas. Las cuotas entonces tienen igual valor. ¿Y qué valor le vamos a poner a la cuota? El de pesos 10 o sus múltiplos, 10, 100, 1000 y todas las cuotas, como lo dijimos, tienen igual valor. Las cuotas no se pueden dividir porque jurídica y patrimonialmente constituyen una cosa indivisible. Sin embargo, varios socios pueden ser copropietarios o condóminos de una misma cuota. Y es lo que ocurre en el régimen de las sucesiones, cuando un socio ha fallecido y se prevé la incorporación de los herederos y vienen siendo como copropietarios en todas las cuotas. A su turno, las cuotas, a diferencia de las cuotas partes de la sociedad colectiva, en comandita simple y de capital e industria, recordemos la parte general, aquí las cuotas pueden ser dadas en prenda, es decir, en garantía por una obligación de los socios. Y también pueden ser embargadas. Embargada significa obtener una garantía forzosa por las cuotas en juicio. Y si pueden ser embargadas, podrán ser también sacadas a remate o ejecutadas, cuestión que no podría hacerse en las cuotas partes de las sociedades por parte de interés. Las cuotas pueden ser dadas en usufructo. ¿Qué significa el usufructo? Es un derecho real que los socios le otorgan a sus acreedores, donde le ceden el derecho de usar y gozar del producto económico de las cuotas, porque la condición de socio no se puede ceder en usufructo. Vamos a hablar ahora del contrato. No hablamos del acta, porque la ley, a diferencia de lo que fue el proyecto original de reforma de nuestro Código Civil y Comercial, no admite las sociedades de responsabilidad limitada con un solo socio. De modo tal que tenemos que hablar del contrato, que habrá de celebrarse, tal como también tendríamos que aplicar esta noción a las sociedades por parte de interés, por instrumento público o instrumento privado. Para ello tendríamos que repasar las nociones que ustedes traen de derecho civil o de derecho privado 1. El instrumento privado es aquel que en principio no tiene fecha cierta y es realizado por escrito siempre, en este caso, por los socios, mientras que el instrumento público lo hacemos a través de un oficial público, de un escribano, por ejemplo, y tiene fecha cierta. Desde luego, si lo hacemos al contrato por instrumento público, tendremos que certificar las firmas, por ejemplo, ante un escribano público o ante el secretario del registro público, aunque lo aconsejable sería por un escribano público. Y este tipo social trae una innovación respecto a las sociedades por parte de interés. Y es que una vez celebrado, suscrito el contrato social, debemos publicar un aviso en el boletín oficial. Un aviso por un día, donde tendremos que sacar, conforme ustedes lo verán en el artículo 10 de la Ley General de Sociedades, los datos de los socios, los aportes, el capital social, el régimen de administración, el cierre del ejercicio económico y los datos del instrumento público o privado del contrato social. Y posteriormente, en este íter constitutivo, el contrato habrá de inscribirse en el registro público. Sí, el que tienen en pantalla, registro público de comercio de la provincia o del lugar donde ha sido constituida la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, 3 actos para memorizar. La constitución por contrato, instrumento privado o público, la publicación en el boletín oficial y luego la posterior inscripción en el registro público. Los órganos. Como toda sociedad, tiene una representación orgánica. Nosotros ya habíamos estudiado en la parte general.
La sociedad de responsabilidad limitada tiene primeramente el órgano de administración y representación que está unificado y está compuesto por la gerencia. Esa gerencia, que como ustedes ven en pantalla, puede ser singular o plural. Y en la plural habrán de ver que puede ser el régimen indistinto o conjunto. Y ese órgano está compuesto por socios o terceros. La reunión de los socios se llama tal como acabamos de decirlo, y algunos utilizan la palabra asamblea, pero la reunión de socios es el órgano necesario en este sentido e indispensable porque es los dueños de la sociedad. Pero el órgano de administración también es indispensable. No se toma vacaciones, es un órgano necesario, imprescindible para su funcionamiento. La administración y representación, como dijimos, se llama gerencia, puede ser singular, plural, indistinta cuando la realizan uno o u otro gerente o conjunta cuando necesitamos la firma de todos. El aporte. Recordemos que el aporte, en este caso, podemos definirlo como la transferencia patrimonial de un bien del socio en favor de la sociedad. Y aquí sí diremos transferencia patrimonial, porque el aporte que constituye solamente una obligación de dar puede ser en dinero o en especie, siempre en propiedad. Aquí el gráfico no utiliza un ejemplo feliz, porque ustedes verán el aporte en dinero y un billete dólar. No, el gráfico, por favor, tiene este ejemplo que es poco feliz. El aporte en dinero, cuando la sociedad es constituida en la Argentina, es solamente pesos, porque el aporte en moneda extranjera habrá de ser considerado como un aporte en especie. Entonces, el aporte siempre en propiedad de cosas o dinero. Ahora bien, cuando usted habla del aporte, en este caso en particular en la sociedad de responsabilidad limitada, tendrá que indicar en el contrato los antecedentes que justifiquen su valor. Una factura de compra, una declaración jurada del contador, donde realice un inventario y un avalúo de los bienes. Pero ese inventario, cuando el aporte es de bienes, tendrá que estar justificado e individualizado en el contrato social. Cuando el aporte es en especie, tiene que tener también un valor. Por ello, vamos a remitirnos a las formas de evaluación del aporte, que también nosotros lo hemos visto en la parte general allá cuando habíamos estudiado socios. Cuando el aporte es en especie, su evaluación puede estar prevista en el contrato por los usos o pericial. Recordemos que el valor pericial es aquel que los socios de una sociedad de responsabilidad limitada le solicitan o le peticionan al juez del registro. Y es el valor que habrá de estar indemne a cualquier impugnación que realicen los socios, acreedores o terceros. Ahora bien, cuando ustedes le preguntan, ¿siempre la responsabilidad del socio de una SRL es limitada? No, los socios van a garantizar solidaria e ilimitadamente la integración de los aportes a los terceros. Es decir, todos los socios tienen que garantizar que los aportes estén debidamente integrados a los terceros. Cuando hablamos de la palabra integración, recuerden ustedes por parte general que el aporte es primero suscripto, prometido del socio para la sociedad y luego integrado, es decir, primero se promete, luego se cumple. Cuando se esté pendiente de integración, aunque el socio no esté en mora con la sociedad, tiene que garantizar a los terceros esa integración. Y esa garantía de los socios para los terceros se hace con todo su patrimonio y solidariamente con todos los otros socios, aunque el resto de los socios hubieran integrado totalmente su aporte. Aun cuando el socio transfiera sus cuotas a otro o a un tercero, queda obligado para con el tercero solidariamente con el cesionario. Se trata, pues, de garantizar al tercero que el capital de la sociedad con la que habrá de contratar está íntegramente integrado, por cierto, está palmariamente integrado. Por eso es que los socios, cuando dejan pendiente una parte de integración del aporte, se constituyen en garante frente a los terceros, por supuesto a la par de los otros socios. La sobrevaluación de los aportes en especie
hace también responsable solidaria e ilimitadamente a los socios para con los terceros. Así que cuidado, porque estamos viendo excepciones a la responsabilidad limitada. Impugnación. ¿Quiénes pueden impugnar el valor o la evaluación de los aportes en especie? Por supuesto, esta evaluación puede ser generada o puede generar o conllevar a la sobrevaluación. La impugnación, como hemos visto en la parte general, solamente es procedente cuando el valor de los aportes en especies o la evaluación se haya hecho en el contrato o a través de los usos, no a través de un perito. ¿Quién lo impugna? Al valor, el socio afectado, y el juez habrá de resolver, o los acreedores de la sociedad. Cuando quienes impugnan son los acreedores de la sociedad, solamente podrá realizar, en este caso, los acreedores en caso de quiebra de la sociedad, siendo que tienen un plazo de 5 años de realizado el aporte. 2 son los requisitos entonces para que el tercero o el acreedor realice la impugnación en el aporte, que la sociedad esté en quiebra y que no haya transcurrido el plazo de 5 años de realizado el aporte. Cuotas. Las cuotas sociales pueden ser transmitidas, pueden ser cedidas, desde luego que sí. La ley propugna el principio de la libertad en la cesión o transmisión de las cuotas. Estas cuotas pueden ser cedidas a título gratuito o a título oneroso. Desde luego, la ley ni el contrato podrá prohibir la cesión o transmisión de las cuotas, mas sí podrá limitarla y para ello habrá de regular un requisito o una serie de requisitos para su limitación. Desde luego, si queremos hacer una transmisión o cesión de cuotas, tenemos que prever un contrato de cesión o transmisión del contrato, de las cuotas, perdón. Y ese contrato, con la firma del contrato de cesión o transmisión gratuito o oneroso, se otorga efectos entre partes. Al entregarse un ejemplar de contrato a la gerencia, ese contrato otorga efectos para la sociedad. Entonces, cuando los socios se enteran de los otorgantes, cedente y cesionario, le es oponible, se enteran y es válido la cesión desde la firma del contrato. ¿Quiénes son parte en el contrato? Cedente, socio que cede las cuotas. Cesionario, socio o tercero que recibe las cuotas y podrá pagarlo o no. ¿Cuándo es válido para la sociedad ese contrato de cesión de cuotas sociales? Cuando los socios le entregan un ejemplar a la gerencia y ya la sociedad entonces tendrá por válido y oponible. ¿Cuándo es válido la cesión de cuotas sociales para con los terceros? Cuando se inscribe esa cesión en el registro público de comercio. Y aquí tenemos un rasgo publicístico que la ley de sociedades, general de sociedades, digamos, identifica a este tipo mixto con las sociedades por parte de interés en cuanto a que toda cesión de cuotas deberá publicarse en el boletín oficial y deberá inscribirse en el registro público. ¿Por qué? Porque asimila a esta cesión de cuotas sociales a una modificación de contrato. Esto no habremos de encontrarlo en las sociedades por acciones y en especial en las sociedades anónimas, donde la sucesiva transmisión o cesión de las acciones no son inscritas en el registro público. ¿Son libremente transmisibles las cuotas? Sí, desde luego que sí, pero ahora vamos a estudiar algunas limitaciones que pueden estar previstas en el contrato social. La Ley General de Sociedades estudia dos limitaciones. Una que se llama el derecho de preferencia. Su nombre mismo lo indica, preferencia. Si usted, socio de una SRL, quiere vender o ceder sus cuotas, antes tendrá que ofrecérselas a sus pares, a los socios, porque tienen privilegio o preferencia para adquirirlas. ¿De qué depende esta preferencia? Que el contrato social lo haya contemplado. En segundo lugar, puede haber otra limitación, no las dos a la vez, pero sí puede haber otra limitación, una u otra preverse en el contrato, y es que para la cesión o transferencia de cuotas se precise la conformidad mayoritaria o unánime de los socios. Esta limitación de por sí
existe en las sociedades por parte de interés. Cuando nada prevé el contrato, necesitará para la cesión de cuota parte la conformidad unánime, recordarán ustedes, pero el contrato en la SRL puede prever que para ceder una cuota necesite conformidad mayoritaria o unánime. La preferencia. El derecho de preferencia estará otorgado en favor de los socios o en favor de la sociedad, pero la sociedad, como no puede ser socia de ella misma, tendría que adquirir las cuotas con las utilidades o reservas libres para reducir luego el capital, es decir, para sacarlas de circulación, para sacarlas del capital social. La ley prevé un procedimiento tanto en el caso del derecho de preferencia como en el caso de la conformidad mayoritaria o unánime, y es la comunicación a la gerencia. El socio que piensa o planea o desea ceder sus cuotas tendrá que comunicar a la gerencia por escrito con el nombre del interesado en adquirir las cuotas y el precio. A partir de allí, se abre un periodo que no podrá exceder de 30 días. Si en ese periodo la sociedad o los socios no ejercen la preferencia y nada resolvieran sobre la cuestión, se tendrá por acordada la conformidad en forma tácita y por no ejercitada, desde luego, la preferencia. Pueden los socios o la sociedad en ese plazo de 30 días impugnar el precio de las cuotas. Al impugnar el precio, deberán expresar socios o sociedad el que consideren más justo a la realidad, el que piensan pagar. En este caso, si hay discordancia entre el precio comunicado por el socio que quiere vender y el precio que ofrecen la sociedad o los restantes socios para comprar, habrá de resultar el precio justo a partir de una evaluación pericial. Pero los impugnantes no están obligados a pagar un precio mayor al de la cesión, ni el cedente a cobrar un precio menor que el ofrecido. Pero si se realiza la venta, tiene que ajustarse al precio de la pericia. Ahora bien, si no se presta conformidad, si la limitación requiriese conformidad y no se prestare conformidad para la cesión de las cuotas que tienen limitada su transmisibilidad, el que se propone ceder, el socio, puede acudir a la justicia y pedirle al juez que con audiencia de la sociedad autorice la cesión si es que no existe justa causa para que se opongan los socios. Esta declaración de la judicial del juez importará también, obviamente, la caducidad del derecho de preferencia de la sociedad y de los socios que se habrían opuesto sin causa alguna a la cesión. Entonces, como verán ustedes, este capítulo de cesión o transferencia de cuotas sociales tiene sus limitaciones. Hay un ítem en la ley que se llama incorporación de los herederos. El tema no es que los herederos se incorporan, porque por ley, ¿no es cierto? El fallecimiento en este tipo de sociedades no trae aparejada la resolución parcial que estudiábamos en la parte general, sino más bien los herederos, cuando se incorporan a la sociedad de responsabilidad limitada y hay un derecho de preferencia, ¿cómo pueden hacer para salirse de la sociedad? Observando o no ese derecho de preferencia. Esa es la realidad que la ley enfoca, porque todos nosotros sabemos que los herederos, cuando se incorporan a la sociedad, lo hacen como copropietarios o condóminos de las cuotas sociales que había dejado el socio que ha fallecido, el causante, y que los herederos no pueden ir todos a una reunión de socios, más bien tendrán que unificar personería y para acceder a la calidad de socios tendrán que demostrar con la declaratoria de herederos que son herederos del causante. Hasta aquí no hay problema. El problema es si los herederos acceden a ser socios de una sociedad y luego quieren vender sus cuotas o cederlas. ¿Pueden hacerlo? Sí, desde luego que sí, pero tenemos que observar un cierto plazo y demás modalidades cuando hay derecho de preferencia. Bien, las limitaciones a la transmisión de las cuotas, se llame derecho de preferencia o necesidad de una mayoría o unanimidad, no van a ser oponibles a los herederos cuando los herederos quieran ceder sus cuotas recibidas por herencia dentro de los 3 meses de su incorporación. Es decir, en una sociedad hay derecho de preferencia u otra limitación y los herederos, cuando llegan a ser socios
si quisieran ceder o vender sus cuotas, para ellos no vale las limitaciones a la transmisibilidad, ni el derecho de preferencia, ni la mayoría, siempre y cuando los herederos se desprendan de las cuotas dentro del término de 3 meses de haber sido incorporados a la sociedad. Pero, atención, las tienen que comunicar igual la cesión, los herederos, a la sociedad y comunicar el precio, porque la sociedad y los socios pueden ejercer la opción de compra pagándole el mismo precio dentro de los 15 días de haberse comunicado. Lo que no puede hacer la sociedad y los socios es impugnar el precio. Pero cuidado, los herederos solo tienen este privilegio dentro de los 3 meses de haber accedido a la sociedad. Esto es lo que podemos decir en cuanto a la incorporación de los herederos. Ahora vamos a estudiar el tema ejecución forzada de las cuotas. ¿Qué quiere decir ejecución? Quiere decir cuando las cuotas puedan ser ejecutadas en un remate judicial. Recordemos que las sociedades por parte de interés no pueden los acreedores particulares de los socios embargar o rematar las cuotas partes, sí las cuotas sociales en las sociedades de responsabilidad limitada. Ejecución forzada de cuotas, entonces, significa que los acreedores particulares de los socios pueden embargar las cuotas de los mismos porque forman parte de su patrimonio. Las cuotas de los socios, si pueden ser embargadas, también podrán ser rematadas en subasta pública. Ahora bien, cuando esas cuotas tienen limitación para ser transmitidas, derecho de preferencia o mayoría, se debe seguir un procedimiento, porque la resolución del juez que disponga el remate o la subasta debe ser notificada a la sociedad con una anticipación de 15 días antes del remate para que la sociedad o los otros socios puedan aportar ese dinero y levantar el remate. Ahora bien, si en dicho lapso de los 15 días el acreedor y el deudor y la sociedad no llegaran a un acuerdo sobre la venta de las cuotas, se va a realizar la subasta del acreedor particular contra las cuotas del socio. Pero el juez, realizada la subasta, no podrá adquirirla, no podrá adjudicarlas si dentro de los 10 días próximos a la subasta se presentan los socios o la sociedad y depositan el importe de la persona que hubiera sido adjudicada en el remate. Pues bien, hasta aquí vamos llegando a ver el último punto. ¿Cómo se toman las mayorías para una decisión social válida en la sociedad de responsabilidad limitada? Ante todo, tenemos que aclarar que la mayoría es de capital. Quiere decir que aquí la mayoría no es por socio, sino por cuota. Cada cuota vale un voto. Entonces, en este caso, la mayoría se tiene en cuenta por cada una de las cuotas. Y aquí tenemos que distinguir las resoluciones que tengan por objeto la modificación del contrato de aquellas resoluciones que no modifiquen el contrato. Cuando la resolución modifique el contrato, la mayoría puede o debe estar establecida en el contrato social. Si así se lo establece, debería representar como mínimo más de la mitad del capital social. Si la mayoría no está prevista en el contrato y el contrato social nada dice de qué mayoría se necesita para modificar el contrato, se habrá de requerir el voto de las 3/4 partes del capital social. Pero cuidado con esto, si un solo socio representar el voto mayoritario, se necesitará además el voto del otro. Esto es lo que hace que el tipo sea mixto. Cuidado, un solo socio, si representa, aunque sea el 90% de las cuotas, necesita siempre el voto del otro. Por eso aquí salta el rasgo también personalista. De modo tal que si tenemos dos socios, por vía de ejemplo, vamos a necesitar para modificar el contrato siempre la unanimidad. Las resoluciones sociales que no, perdón, en las resoluciones sociales que no conciernan a la modificación del contrato, por ejemplo, designación o revocación de gerentes y síndicos, aprobación de estados contables, adoptarán por la mayoría del capital presente en la asamblea o que participe en el acuerdo, salvo que el contrato exija una mayoría superior. Atención con este derecho, y es el derecho de acrecer. Cuando se aumenta el capital social y se emiten nuevas cuotas sociales,
el socio ausente o que votaron contra el aumento del capital social tienen derecho a suscribir cuotas proporcionalmente a su participación. Siempre la participación de uno da derecho a crecer adquiriendo las nuevas cuotas en la misma proporción de la que los socios lo tuvieran. Hasta aquí llegamos entonces con la primera parte de la sociedad de responsabilidad limitada. En la próxima habremos de adaptar una clase a lo que tiene que ver con los órganos de la sociedad de responsabilidad limitada y habremos de repasar estos conceptos. Será hasta entonces y muchas gracias.